Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon sur votre chaîne Idiomas con Mohamed. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je vous ramène une leçon très importante. Une leçon qui va sûrement vous aider à approfondir votre apprentissage et à parler mieux la langue. Il s'agit des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Donc, comment je peux distinguer un verbe du premier groupe? Comment je peux l'identifier et comment je peux le conjuguer au présent de l'indicatif? Si cette leçon vous intéresse, restez branchés et accompagnez-moi. Los verbos en francés se dividen en tres grandes categorías: verbos de primer grupo, verbos de segundo grupo y verbos de tercer grupo. En la clase de hoy nos vamos a enfocar solamente en los verbos del primer grupo. Ahora, ¿cómo puedo identificar un verbo de primer grupo? ¿O cómo puedo confirmar que tal verbo pertenece al primer grupo? Para responder a estas preguntas hay que tomar en cuenta dos criterios fundamentales: la terminación y el comportamiento del verbo, si es regular o irregular, o lo que llamamos en términos idiomáticos la regularidad. En cuanto a la terminación, todos los verbos de primer grupo y, sin excepción, terminan con ER. Y les recuerdo que la ER al final se pronuncia siempre E, como lo habíamos visto en el video de las reglas de pronunciación. En cuanto a la regularidad del verbo, me gustaría hacerles un repaso de cómo podemos saber si un verbo es regular o irregular. Recuerden que los verbos tanto en francés como en español están compuestos de dos elementos: la raíz y la terminación. Si tomamos, por ejemplo, en español el verbo amar, ¿cuál es la raíz de amar? Es todo el verbo menos la terminación ar, es decir, am. Es la raíz, ar es la terminación. Observar, observe es la raíz, ar es la terminación. Saludar, salud es la raíz, ar es la terminación. Para que un verbo sea regular, su raíz no debe cambiar durante su conjugación en presente con ningún pronombre personal. Si tomamos, por ejemplo, el verbo saludar, fíjense, la raíz de saludar es salud. La conjugación en presente es la siguiente: yo saludo, salud o saludo, entonces la raíz no cambió. Tú saludas, salud, as. Tú saludas, la raíz no cambió. Él, ella, saluda, no cambió. Nosotros saludamos, tampoco cambió. Ustedes, ellos y ellas saludan, tampoco cambió. Por lo tanto, saludar en español es un verbo regular. Sin embargo, si tomamos el verbo pensar, cuya raíz es pens, la conjugación en presente dice lo siguiente: yo pienso acá, hubo un cambio. Aparece una i en la raíz que no existía. Por lo tanto, pensar no es regular. Pensar es un verbo irregular en español. Por ejemplo, si tomamos el verbo jugar, ¿cuál es la raíz de jugar? J-U-G, jug. La conjugación en presente: yo juego, hay una E, aparece una E, por lo tanto jugar tampoco es un verbo regular. ¿Ok? Y esto se aplica tanto en francés como en español. Como conclusión, podemos decir que los verbos de primer grupo en francés, si cumplen con estos dos requisitos, que son la terminación ER y la regularidad, es decir, su raíz no cambia durante la conjugación en presente, ahí podemos confirmar que este verbo es de primer grupo. Y para terminar, los dejo con algunos ejemplos para aprender más vocabulario. Tenemos el verbo hablar, parler; consultar, consulter; amar y gustar,
aimer, adorar, encantarse. Adorer, observar, observer, saludar, saluer y estudiar, étudier. Ahora vamos a pasar a la conjugación de los verbos de primer grupo en presente indicativo. Tomamos como ejemplo el verbo hablar, parler. Y como pueden ver en la pantalla, tenemos una tabla de 3 columnas. En la columna de la izquierda tenemos los pronombres personales je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. En la columna del medio tenemos la explicación de cómo se conjugan y en la columna de la derecha tenemos la conjugación final. Bien, la columna más importante obviamente es la columna del medio. Como les había dicho antes, los verbos del primer grupo son verbos regulares, es decir, su raíz no va a cambiar nunca durante su conjugación en presente. Y lo podemos apreciar en la pantalla. Miren, la raíz del verbo parler es parle. Y como pueden ver, nunca cambió parle durante la conjugación en presente con ningún pronombre personal. Lo que tenemos en amarillo es la terminación de los verbos de primer grupo en el presente indicativo. Lo que está en amarillo hay que aprenderlo de memoria. Si yo conjugo un verbo de primer grupo que es regular en presente con je, conservo la raíz a la cual agrego una e al final o e. ¿Ok? Con tu agarro otra vez la raíz y le agrego es o en francés es. Se lo conjugo con il o elle, igual. Tomo la raíz y le agrego e o e en español. Si lo conjugo con nous, agarro la raíz y le agrego ons o ons. Si lo conjugo con vous, también agarro la raíz y le agrego esta vez ez o ez. Si lo conjugo con il e elle del plural, le agrego ent o ent. Y nos va a dar al final lo siguiente. ¿Cómo se dice yo hablo? Je parle. ¿Tú hablas? Tu parles. Él, ella habla. Il, elle parle. Nosotros hablamos. Nous parlons. Ustedes hablan y usted habla. Vous parlez. Recuerden que en francés vous significa usted y ustedes. En cuanto a ellos y ellas hablan, il, elle, parle. Recuerden que la ENT nunca jamás se pronuncia cuando es terminación de un verbo. Repito, je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il et elle parlent. Y para terminar esta parte, me gustaría llamarles la atención a lo siguiente. La primera pronunciación, je parle. La segunda pronunciación, tu parles. La tercera y cuarta pronunciación, il et elle parlent. Junto con las dos últimas del plural, ellos y ellas, il parle et elle parle, se pronuncian igual en francés en todos los verbos de primer grupo. Repito, je parle, parle, tu parles, parle, il et elle parle, parle, ellos y ellas, il et elle parle, se pronuncian igual. Lo único que cambia es nous parlons y vous parlez. Son las únicas dos pronunciaciones que cambian. En este ejercicio de práctica, ustedes lo van a contestar escribiendo la forma correcta del verbo de acuerdo al pronombre personal. No voy a poner la respuesta escrita
porque es un trabajo que ustedes tienen que realizar. Sin embargo, si les voy a leer la frase junto con la respuesta correcta y les voy a decir lo que significa cada frase. La primera frase, j'étudie très bien. Estudio muy bien. La segunda frase, tu aimes ta famille. Tú amas a tu familia. La tercera frase, elle adore explorer. Ella adora explorar. La cuarta frase, nous préparons le dîner. Nosotros preparamos la cena. La quinta frase, qu'est-ce que vous réparez? ¿Qué es lo que ustedes reparan? La sexta y última frase, ils contrôlent tout le monde. Ellos controlan todo el mundo. Mucha suerte. Bueno, es todo por la clase de hoy. Espero que les haya sido útil y que hayan aprendido muchas cosas sobre los verbos de primer grupo. Y antes de despedirme, me gustaría recordarles que para aprender un idioma es muy importante dominar los verbos. Y los verbos de primer grupo son los verbos más fáciles de conjugar en francés y son la mayoría. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.